¿Cómo separas agua y sal? ¿Qué se te ocurre? Eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces empecemos con los métodos de separación. El día de hoy estaremos hablando de filtración, centrifugación, imantación, tamizado, decantación para sólidos y para líquidos, destilación y cromatografía. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las mezclas. Y para hablar de mezclas tenemos que relacionarlo inmediatamente con las propiedades físicas. Te lo voy a explicar con sencillos ejemplos. En la cocina usualmente vamos a estar trabajando sólidos y líquidos por igual. Si tenemos sólidos mezclados en un líquido, necesitamos una fibra que permita hacer pasar ese líquido y que el sólido quede suspendido. Este proceso se llama filtración. Usualmente es usado en la industria y en la vida cotidiana para filtrar el agua que llega a nuestros hogares. La filtración es demasiado sencilla, solamente deja pasar una mezcla heterogénea, sólido-líquido, fíltrala y ya verás que ocurre la magia. Un proceso de filtración clarísimo es cuando hacemos un jugo con maracuyá o con cualquier fruta que tiene semilla y esas semillas se licúan, la hacemos pasar por un colador. Bueno, ese colador que retiene las partículas sólidas es precisamente una filtración, pero un poco más casera, pero es filtración. También tenemos lo que es la separación de estas mezclas de un sólido y líquido, pero cuando las mezclas son homogéneas, es decir, que las partículas se disuelven completamente. Si las partículas se disuelven completamente y tú no puedes verlas, significa que estás presenciando una mezcla homogénea. Para poder separar este sólido de este líquido, lo que tienes que hacer es evaporar. Entonces recuerden, para mezclas de sólidos con líquido, si es heterogénea, filtración, y si es homogénea, usa la evaporación. Ahora, muchas veces nosotros vamos a encontrar este proceso de evaporación precisamente en las salinas. En muchos lugares del mundo hay también desiertos llenos de salinidad, y esto es precisamente por la evaporación que ha ocurrido a lo largo de los años en la historia. Ejemplo de esto es la alta concentración del Mar Muerto o las salinas de Uyuni en Bolivia. Hay otro método de separación que involucra separar mezclas homogéneas, pero esta vez líquido con líquido. Para separar estas mezclas homogéneas de líquido y líquido no podemos evaporar solamente, sino que también tenemos que condensar. El proceso que involucra la evaporación y la condensación es llamado destilación. Usualmente se usa para purificar mezclas homogéneas o enriquecer su porcentaje de soluto. Recuerda que el soluto es lo que echamos y el solvente es lo que recibe para mezclar. Entonces, una mezcla homogénea, por ejemplo, de alcohol y agua que usamos en nuestra vida cotidiana, ha tenido que enriquecerse ese porcentaje de alcohol, y es por eso que es preciso que se use la destilación. La destilación, aquí como lo ves, involucra que por diferencia de punto de ebullición, el solvente con un punto de ebullición más bajo va a evaporarse primero y va a pasar al otro recipiente después de haber sido evaporado y condensado, lo que nos deja una mezcla enriquecida del otro líquido con un punto de ebullición más alto en este caso. El alcohol también tuvo que haber pasado, el alcohol que se bebe en las fiestas también tuvo que haber pasado por un proceso de destilación. Inclusive la gasolina y los derivados del petróleo también son pasados por una columna de destilación que por los diferentes puntos de ebullición de los hidrocarburos nos permite separarlos. Entonces también la destilación tiene aplicación en muchas cosas. Continuando, entonces ya tenemos filtración, evaporación, destilación, que involucran mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Ahora, otra mezcla heterogénea que podemos separar fácilmente es una mezcla de sólido con sólido. Por ejemplo, cuando tenemos harina y azúcar, la harina tiene un diámetro menor, vamos a poder separarlo gracias a esa propiedad física que es el tamaño. Consiste en un material poroso con diminutos hoyos para que solamente uno de los sólidos pueda caer al otro. Y basándonos en la diferencia de tamaño, uno se va a quedar arriba y otro se va a quedar abajo. Ahora, otro ejemplo que puedes encontrar fácilmente en todo lugar es el del magnetismo. Este es otro método de separación en el cual solamente vamos a usar un imán. Y si una mezcla es, por ejemplo, de un material metálico y un material no metálico y son sólidos, fácilmente puedes separarlos con la imantación, también llamado magnetismo. Entonces, para mezcla de sólidos de diferente tamaño, vamos a usar el tamizado. Para mezcla de sólidos, pero uno de ellos es magnético, vamos a usar la imantación.
todos hemos tenido esta situación cotidiana en la cual tenemos una mezcla de dos líquidos que no forman una mezcla homogénea, sino que forman una mezcla heterogénea. Ahora, un ejemplo de esto claro es el agua y el aceite, o también muchos hidrocarburos que no se disuelven en el agua debido a las largas cadenas carbonadas que tienen. Entonces, para poder separar estas soluciones de mezclas heterogéneas de dos líquidos, lo que vamos a usar es la diferencia de densidades en un método que es llamado decantación. En inglés se puede decir también que es un embudo de separación, en el cual los dos líquidos o más van a estar mezclados, pero entre comillas, porque van a formar diferentes fases. Al abrir la llave del recipiente que contiene estos dos líquidos, va a bajar precisamente el líquido más denso, que es el que se deposita en el fondo. Arriba se va a depositar el líquido menos denso. Algo que debes tener en cuenta es que la decantación también se puede usar para separar sólidos de líquidos, pero al mismo modo mezclas heterogéneas. Por ejemplo, cuando el agua de río pasa a una planta de tratamiento de agua, lo primero que tenemos que hacer es decantación, es separar esas partículas de sólido por la gravedad y que el líquido puro vaya quedando arriba. Esa sedimentación, también llamada, ocurre básicamente porque el proceso de decantación es muy lento. Entonces, para que tú puedas tomar agua en tu casa, tuvo que haber pasado por un proceso de decantación. Cuando esta sedimentación no ocurre tan naturalmente, lo que vamos a tener que hacer es acelerar la mezcla usando la rotación, que se llama también energía centrípeta, y al acelerar estas mezclas heterogéneas que contienen partículas que no se sedimentan con facilidad, lo que estamos haciendo es un proceso llamado centrifugación, usado particularmente para cuando se toman mezclas de sangre, poder separar rápidamente esos componentes y hacer los análisis. Lo que vamos a hacer entonces es usar la centrifugación, que es una sedimentación acelerada o una decantación acelerada. Para la cromatografía, lo que necesitamos hacer es pasar un disolvente orgánico por la muestra, y este disolvente va a arrastrar las partículas de los diferentes pigmentos o diferentes componentes a diferente velocidad. Entonces, para la cromatografía, la propiedad física que estamos utilizando es la velocidad con la que se mueven las partículas, llamado también coeficiente de partición. La cromatografía tiene dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. En la fase móvil los componentes se desplazan, y en la parte estacionaria es en la que se permanecen separados. Y este ejemplo te puede indicar, muchas veces al separar tinta, los diferentes pigmentos de diferentes colores van a fluir a diferente velocidad, y los que tienen menos resistencia van a desplazarse más lejos que los que tienen más resistencia al movimiento. La cromatografía es usada para también separar, caracterizar y purificar sustancias o soluciones. Y ahí lo tienes, métodos de separación explicados súper fácil, corto e interesante. No dejes de compartir este video con tus amigos. Si te gustó, dale like, porque me encanta que le des like, y espero que te sirva para tus exámenes y para aprender mucho. Hasta pronto.